Hola, soy Ana, tu asistente virtual de HC Consulting. Hoy comienza algo diferente, una serie de conversaciones sin filtros sobre eso que todos vivimos, pero casi nadie habla. ¿Te has preguntado qué pasa por dentro cuando todo cambia afuera? Oscar y Fabrizio te van a abrir la puerta al lado oculto del cambio. Esto recién empieza. Hola, bienvenido a otra conversación necesaria. Y hoy vamos a abordar un tema con Fabrizio que me parece que es sumamente interesante y es importante, más que interesante. Y es que cuando el cambio toca la puerta, a veces no estamos listos. Y esto sucede porque muchas veces, o casi siempre, el cambio no te pide permiso. Él viene y empuja, entra, hace lo que nunca queremos que suceda, que aquello que era estable y en lo que nos sentíamos muy cómodos, deja de serlo. Nuestra zona de confort, que hemos construido con tanto esfuerzo, de pronto corre peligro. Estamos como en una situación en la que probablemente no sabemos cómo actuar. Y usualmente el cambio suele ser así. Y lo interesante es que creemos estar listos, pero cuando abre la puerta, entra, camina y arrasa, nos damos cuenta que algo está faltando para abordar el cambio. A veces suceden cosas, salimos corriendo, lo evitamos, lo ignoramos, caminamos como si no existiera, pero nuestra zona de confort sufre. Y aquí hay algo interesante, Fabrizio. O sea, la zona de confort no es donde estamos cómodos, sino el lugar en el cual conocemos las reglas, sabemos qué viene después y entonces podemos tomar alguna previsión. Pero el cambio, cuando toca esta zona de confort, es terrible. Así es, Oscar, y definitivamente tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Resistir es una fuerza emocional e intelectual que tú particularmente usas como herramienta para evitar enfrentarte a algo que en este momento te tiene confundido, no sabes cómo actuar, te saliste de tu centro personal y, como bien dice Oscar, no es una zona de confort, es una zona predecible. Sabes lo que tienes que hacer frente a una cantidad de hábitos que has formado en tu vida, pero de pronto viene algo disruptivo y te cambia o te fuerza a salirte de ese centro, ¿no? Lo que hemos encontrado nosotros en general es que las personas hacen mucha resistencia sin entender que estar confundido y no estar en el centro, o lo que tú puedas llamar tu propio centro, es parte natural del proceso. Si te resistes, persiste el evento que eventualmente no te va a permitir a empezar a comportarte de una forma distinta y adaptarte a esta nueva regla. Sí, sabes, hay algo interesante en todo este contexto, en este panorama. Yo recuerdo una experiencia, bueno, varias experiencias me han sucedido. Estaba trabajando en un proyecto con una compañía de tecnología, con los equipos y los líderes, y de pronto el proyecto se suspendió. Sucedió algo que no estaba en mis manos y ni en manos del equipo, y se suspendió. Y realmente para mí, que me dedico justamente a la consultoría como tú y al coaching y a acompañar procesos de cambio, tuve una experiencia increíble y es una experiencia de vacío. Es decir, ¿qué iba a pasar ahora? Porque me encuentro que todo el tiempo que le dedicaba a este proyecto ahora no estaba preparado para un cambio de este tipo. Es decir, es como que mi mindset, mi mente, mi forma de abordar las cosas que van pasando no estaba preparada para una situación de esta envergadura, de esta complejidad. O sea, ¿cómo yo hago para procesar y para vivir esto? Evidentemente necesitaba ponerme a buscar otros proyectos y eso me iba a tomar tiempo, pero me quedé como con esta especie de sensación, ¿no? De quién soy en este momento, porque todo el sentido se lo había dado en el tiempo a este proyecto. Y es realmente una experiencia, de algún modo, no solamente, diríamos, administrativa, es existencial, porque de algún modo a veces trae preguntas y te cuestiona. Por eso también la resistencia al cambio, por eso la negación al cambio. Solemos decir mindfulness, necesitas sentarte con el cambio, danzar con el cambio. Correcto, yo lo llamaría, y gracias por ese ejemplo, Oscar, yo lo llamaría hacer pausa y reflexionar. No estamos educados para la pausa y la reflexión. Estamos educados para ejecutar, competir, destacar, diferenciarnos, ser individuales y lograr los objetivos que la sociedad nos ha impuesto, bien sean los académicos, los laborales, etcétera, ¿cierto? Pero no podemos violar las leyes naturales del aprendizaje. Hay leyes naturales que permiten o acompañan el proceso de cambio para que el cambio sea duradero, ¿cierto? Yo recuerdo
cuando yo perdí mi empleo. O sea, al perder mi empleo me salgo de mi propio centro. O sea, el trabajo era mi autoestima. Si igualo mi autoestima a mi trabajo, si igualo lo importante que soy por el trabajo que tengo, o si igualo lo importante que soy por las cosas que tengo, entonces ahí estás corriendo un riesgo, que estás en un centro que es muy frágil. Stephen Covey hablaba precisamente ya hace sólidos 50 años, ¿ok? Las cosas que ese señor escribió en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él hablaba de los centros, ¿no? Y cada vez que estamos obsesionados con estar en algún centro es porque estamos evitando algunas conversaciones internas, algunas cosas que, por ejemplo, estás obsesionado con el trabajo, trabajas 16 horas diarias, pero tienes una familia. ¿Por qué la estás evitando? Claro. No es la familia tu centro. Entonces, digamos que lo que queremos, Oscar y yo, es reconoce que estás fuera de tu centro, reconoce que estás incómodo, pero lo más importante es no te resistas. Tienes que abrazar esa energía, esa incertidumbre, para que pueda despertar otro protocolo de conversación, otro protocolo de comportamientos. Sí, justamente ese es uno de los elementos interesantes en nuestro trabajo. Hoy queremos acompañar a personas que están justamente en este tránsito. El transitar el cambio es una de las cosas más apasionantes y más transformadoras que puede existir. El resistirse justamente es de algún modo cortar las posibilidades de algo nuevo en tu vida. Es quedarte quizás acariciando el sufrimiento o acariciando la frustración y no darte cuenta de que las posibilidades eres tú. O sea, las posibilidades no están fuera, están dentro de ti. Entonces, como comenzar a cultivar y además aceptar que no estás listo para el cambio. Es una cosa interesante, correcto, ¿no? Que cada cambio requiere una actitud de aprendizaje, una actitud y una cantidad de acciones para poder elegir cuál es el camino que quieres recorrer. Había un gran filósofo llamado Maturana, del mundo de la ontología del lenguaje, que decía algo interesante. En realidad él es un estructuralista, tiene algo que ver con la ontología del lenguaje, para decirlo con claridad. Pero él decía algo interesante, decía, cuando tú cambias, lo importante no es lo que vas a dejar, sino que tú tienes que ser muy consciente de lo que vas a elegir. El cambio no es un tema de dejar atrás, sino de reconfigurarte en función de algo que te define. Es una actividad distinta a la que normalmente nosotros pensamos que necesitamos recorrer. Es decir, ¿qué voy a dejar atrás? Y en realidad, cuando tú eliges qué es lo que vas a conservar, es cuando lo secundario se va solo. Yo creo que este es el proceso, ¿no? Y el tránsito. Y yo he acompañado, y hemos acompañado en algunos equipos este proceso. Es sumamente interesante y es muy liberador, porque es cuando comienzas a descubrir nuevos recursos y nuevos skills, nuevas habilidades que tenías allí, pero que de algún modo estaban tapadas, adormecidas, por esto que no es lo esencial en tu vida. Entonces, yo creo que esto es algo sinceramente importantísimo cuando estamos trabajando con el tránsito del cambio. Siempre el transitar el cambio termina en una transformación. Transformación significa, bueno, aquella metáfora de la oruga y la mariposa. Es más o menos una cosa similar. La oruga se queda con lo esencial y por eso se convierte en mariposa. Y este tema de la transformación como fruto del cambio es lo que yo creo que de algún modo todos estamos persiguiendo en la medida en que vamos creciendo. Aprender es cambiar, aprender es transformarse y para eso hace falta abrirse a las posibilidades de cambio. Y ahí estamos nosotros. Perfecto, mejor explicado imposible, Oscar. Ciertamente, ¿qué te está enseñando este proceso de cambio que no sabías de ti? Y lo que Oscar comentaba como las elecciones que uno hace frente al cambio, elecciones que te permiten abrazar una nueva oportunidad, a la vez reconoces que tienes que dejar atrás cosas que te están amarrando y que no te están permitiendo cambiar, ¿no? Y el ejemplo mío particular es la emigración. O sea, yo emigré y al emigrar pensé, bueno, ¿cuál es mi visión personal y cuál es la visión personal de mi familia, ¿no? Emigrar no es una actividad que tú puedes hacer tantas veces en la vida. Pero como decía Oscar, tienes que cuidar cómo eliges esa opción y qué es lo que estás dejando atrás, confortablemente lo dejas atrás para poder abrazar una nueva posibilidad. Pero el truco está en eso que dice Oscar, ¿no? Cómo eliges cuidadosamente las opciones que te trae el cambio y que definitivamente te hacen transformarte, como bien Oscar lo menciona. Sí, y un poco para
para ir como cerrando nuestra conversación, me parece que necesitamos subrayar esto. Cada cambio implica reconocer que no estamos listos. Cada cambio implica reconocer que bajamos las defensas para aprender. Bajamos las defensas para poder ir más adelante, para poder dar un paso más, hacer el next step en nuestra vida. Es como ver nuestras posibilidades de una manera creciente y reestructurar. Había un término con esto que traes de la inmigración. Yo he emigrado como 3 veces más o menos. O sea, tengo un currículum de migración. Y la verdad es que cuando yo emigré, recuerdo a Venezuela, hace ya varios años, muchos años, alguien me dijo, tienen que pasar 10 años para que te acomodes y encajes aquí. Sí. Y cuando yo emigré después a los Estados Unidos, pasó lo mismo. No, nadie me lo dijo, yo eso lo repetía, sí, ¿no? Sí. Pero es como que no lo quería aprender. O sea, es como, esto tiene que terminar rápido, tengo que estar ya conectado. Es decir, esta especie de no aceptar lo que... El proceso. Exacto, lo que y respetarte. Hace un momento, es el proceso. Es decir, cada cambio es una nueva posibilidad de aprender. Cada cambio es tu maestro. Cada cambio es la posibilidad de revisarte y reinventarte. Es decir, nuevamente, esta metáfora de la oruga y la mariposa, ¿no? Este proceso de reencontrarte con lo más importante de tu vida. Lo que acabas de decir. Sí, la inmigración es un tema que tú y yo hemos comentado y hemos colaborado y hemos ayudado a tantas personas a entender el proceso. Y definitivamente la gran trampa es, y de nuevo quiero ser enfático en las palabras de Oscar, tienes que cuidadosamente elegir cuál es tu visión del cambio que tú quieres y también tienes que reconocer cómo renunciar a las cosas que ya no te convienen, ¿cierto? Hay personas que tratan de estar sentados en 2 sillas al mismo tiempo. Claro. O sea, y entran en un permanente conflicto. Puede ser inmigración, puede ser temas de familia, puede ser temas de trabajo. Tienes que tomar una decisión y abrazar una de las opciones y no hacer resistencia a esa opción, ¿cierto? Hay un elemento que Oscar y yo también recomendamos, que tiene que ver con conversar tus procesos con otras personas. No tiene que ser un coach, no tiene que ser un psicólogo, puede ser un buen amigo. Si empiezas a escucharte en voz alta, cómo estás procesando tu narrativa, también te permite entenderte mejor. Importante igualmente es escribirlo. O sea, las personas abandonaron el hábito de la escritura, pero escribir tu propio proceso te permite también ponerle distancia al fenómeno y encontrar respuestas. Así que te invitamos a que escribas o que compartas tus procesos con otras personas en voz alta. Sí, hay una especie de ejercicio y de rituales, si se quiere. Rituales, de la escritura es un ritual, el ritual de la despedida o el ritual de la gratitud. Hay una cantidad de posibilidades de ejercicios que se pueden hacer. Ahora, yo estaba pensando en las empresas, ¿no? En lo que, cuando estabas diciendo justamente esto de la inmigración, me conecté con algunas experiencias de acompañamientos en equipos y con líderes, en crisis de las organizaciones. Y qué interesante es también darle una mirada a lo que sucede en las empresas, porque hay una especie de tendencia a mantener el status quo, a forzar la posibilidad del cambio, a no dejar que las cosas sucedan. Y eso genera muchísimo sufrimiento, genera muchísima improductividad, muchísimos impactos en las organizaciones. O sea, en nuestras empresas, que son gran parte de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos trabajando en nuestras empresas? Claro. 1/3 o más de nuestra vida. Y entonces, en este vamos a decir, conjunto de situaciones vinculadas con las organizaciones, también hay que echarle luz, que es la luz de la oruga y la mariposa, es la luz de los posibles cambios, de poder transitar riesgos que sean medidos, el poder crear espacios de seguridad psicológica. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el cambio, que es como una especie de proyección de la experiencia que acabamos de decir de la emigración, ¿no? O una proyección de la experiencia de qué es lo que sucede cuando el cambio viene y no estás listo. Y te das cuenta que no estás listo. En las empresas pasa muchísimo eso. Así es, Oscar. Y yo tengo décadas ya trabajando con cambio organizacional y lo que dice Oscar es absolutamente relevante en estos días. Yo quisiera agregar que la resistencia humana al cambio en las organizaciones tiene mucho que ver con el creer en los líderes.
que te están contando la historia. Es como el flautista de Hamelin, ¿verdad? Que él tocaba la flauta y todos los ratoncitos iban detrás de él. Y los ratoncitos confiaban en el camino que la melodía les indicaba seguir, ¿cierto? En las organizaciones, si no existe el trust, la confianza, donde tú sientes que las personas no están con agendas ocultas o con barajas escondidas en las mangas, y que el cambio puede ser doloroso. Lo menos importante es lo doloroso que puede ser el cambio. Lo más importante es que si yo confío en ti como líder para llevarme a ese cambio, ¿no? Bien, sí, yo creo que es tan importante lo que acabas de decir. Y esto nos conecta con el tema de nuestra próxima conversación. Nuestra próxima conversación va a ser liderar en la incertidumbre, cómo se sostiene a otros cuando ni yo sé cómo sostenerme. Excelente. Sí. Así Excelente que tema, así es. muchas gracias por escucharnos, esperamos tus comentarios aquí abajo, danos tu like, así podemos compartir con más personas estas conversaciones.